dato censal. Entonces, trabajamos con eso. Sí, me pregunta, entra. Sí, sí, ese entra. Se trabaja entonces, pero el texto de Mabel, por eso en realidad lo que hace es pivotear sobre los conceptos, entonces está bueno por eso. Entonces le decían, no, ahora lo ven. Borro. Ahora. Entonces, unidad con varias cuestiones. Vamos a anotar. La definición conceptual, ¿se acuerdan? ¿Qué es la unidad económica? Es una superficie. Es toda aquella fuerza predominantemente familiar, permite generar ingresos de manera tal que se cubran las necesidades de esa familia y se logre la viabilidad o se garantice que una superficie tal que va a generar ingresos, ¿sí?, que tienen que ser superiores o iguales a los costos de producción que van a tener los gastos, las depreciaciones, más del interés, más, acá tiene que poner, esto es muy importante, tiene metido también acá, ¿se acuerdan que hablamos? Son los gastos de explotación productiva, sino los gastos de los gastos de permanencia familiar, los gastos cotidianos, indumentaria, la escuela, etcétera, todos los gastos que se hacen la familia, se le puede computar pero entonces todo eso entra ahí adentro. Aunque no lo paguemos de manera efectiva, por eso lo que les decía es, entonces es toda superficie que, trabajado con trabajo predominantemente familiar, permite generar ingresos tales que se cubren las necesidades de la familia y garantizan la continuidad de la empresa. Ahora, como les decía, es una superficie modelo representativa. Entonces esto lo que implica es que uno no sale a andar en la camioneta, recorrer y no encuentra, y dice, es esta la superficie que buscamos. Sino que es una superficie modal y lo que tienen que hacer son las actividades, relevarse cuáles son las actividades más de la región. ¿Sí? Hay que ver cuáles son las actividades más representativas para esa superficie. Y ahí lo que uno puede, entonces, varias cosas. Por un lado, ¿cuál es la dotación promedio de capital? Sí, dotación más representativa de este tipo de explotación, ¿sí? O sea, ¿cuál es el planteo productivo? Por ejemplo, ¿qué hacen? Tambo, bueno, ¿cómo hacen tambo? ¿Cuántas cabezas promedio tienen? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Cómo hacen el ordeño? ¿Tienen galpones? ¿No tienen galpones? ¿Tienen camioneta? ¿No tienen camioneta? Todo hay que construir. Y además lo que va a considerar, acuérdense que se considera que todos los bienes están en la mitad de su vida útil. Después uno lo que tiene que hacer es la construcción de los ingresos brutos y de los costos de producción. Ahora, los ingresos brutos, a partir de la fórmula precio por cantidad, uno asume que es una función como precio por cantidad. Ahora, ¿qué precio y qué cantidad utilizamos? Esto también es una cuestión muy importante. Todas estas cosas que les estoy diciendo uno podría hacerse de manera teórica. Entonces, cualquiera de estos componentes, ¿qué superficie debe utilizar? Explicás y por qué. ¿Qué capital utiliza? ¿Qué cuenta capital? Bueno, me explica por qué. Es una dotación promedio, porque en realidad se trabaja sobre las actividades más
representativas para una superficie móvil. Ahora, algo que sí, ¿qué cantidad? Para eso nosotros vamos a trabajar con precios y cantidades de la siguiente manera. En el momento, ¿sí? Se puede trabajar con rendimientos decenales, o sea, el rendimiento de 10 años. ¿Sí? Sacó el promedio de 10 años. Por eso uno no va a buscar un momento puntual, sino que da un promedio de rendimientos posibles. Y para los precios, se suele trabajar con precios que no tuviese mayor serie de tiempos, podría incluirla a lo que dice la metodología. Y en el caso de los precios, además, uno lo que tiene que tomar en cuenta, dada la volatilidad de los precios, hay una cuestión muy vinculada en el mundo agrario con la estacionalidad. Entonces, tenemos que tomar el precio al momento más usual en el que se realizan las ventas, no en el momento más caro, en el momento más barato, sino en el momento más frecuente que se realicen las ventas en esa región. Y eventualmente lo que podemos hacer es desestacionalizar. Entonces, lo que se puede decir, eso es indistinto, pero hay una variación, una fluctuación, uno lo que puede hacer es estación. Eso se hace con diferentes metodologías, la más usual, sencillas, se llaman las medias móviles. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, eliminar esa o disminuir parcialmente los efectos. Y las medias móviles lo que hacen además es suavizar las curvas. Entonces uno puede trabajar con el suavizado de la curva, ¿sí? Y obtener una curva mucho más prolija. Y eventualmente entonces uno también puede hacer algunas prácticas de desestacionalizado, si quisiera. Entonces de esa manera sacamos precio por cantidad. Acuérdense que es una función lineal. ¿Sí? Una cosa así. O sea que lo que está atrás de esto, a medida que aumento la superficie, va a aumentar proporcionalmente mis ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio es constante y la cantidad va a depender de cantidad de hectáreas. Para los costos de producción tenemos que, de vuelta, tener en cuenta cuáles son los planteos productivos más usuales. Eventualmente tenemos que también ver cómo hacemos la construcción de los precios y de complejo. No nos vamos a meter ahí, tampoco se los vamos a pedir, pero eventualmente, y como moraleja, es que tienen que calcular los costos de producción. Con la salvedad que la función de costo de producción es una función cuadrática. ¿Sí? Entonces, para nosotros nos interesa una sola parte de esa curva, de así, ¿sí? Eventualmente bajaría. Entonces, lo que nos interesa a nosotros encontrar es el punto de encuentro. Si uno proyecta ese punto de encuentro, va a dar una superficie que es la unidad económica agropecuaria. ¿Sí? Ahora, ¿Cómo están, chicos? Perdón, la clase pasada se me cayó internet y no sé si se dieron cuenta, pero no me pude volver a conectar. Perdón. ahí estoy. Se cae todo el tiempo. ¿Cómo andan ustedes con las conexiones?
Le decía a los chicos, hola Francisco, que Hola, la clase Roxana. pasada estaba hablando con ellos cuando vos te desconectaste y se me cayó internet a mí también y no pude volver no pude volver a conectar. No, es Pésimo. pésimo, sí, sí, no, yo la sufro todo el tiempo. Cada vez peor. Amplié el plan de datos, todo, pero una porquería. No sé, tengo 50 gigas de adorno porque no. La vez pasada le hicimos ahí, nada, y va a 500K por segundo, una basura. Dejamos que haya monopolio de una empresa grande y te va a hacer eso. Si hubiese muchos proveedores. Sí, sí, Fivertel está fatal y todo y lo otro que hay es malísimo. Hace muchos años yo tenía uno que era por microondas con una antena, era peor que peor, había viento, había tormenta y perdía la señal. Entonces, estábamos en unidad económica, vamos a ver las aplicaciones. Y ahí tenemos varias aplicaciones, ¿sí? Y todas ellas, o la mayor parte, están dadas por cuestiones más bien de planificación agraria, ¿sí? Tiene que ver mucho con el ordenamiento territorial. Por eso es importante esto y por eso, cuando vea gestión de proyectos, ¿sí? Ordenamiento, cuando trabaja en ordenamiento territorial en otras materias, van a volver sobre esto, nivel mucho con la planificación. Entonces tenemos varios usos. De las subdivisiones rurales. La regulación de los predios rurales. Tiene que ver esto con que cuando nosotros hay una división de una sucesión, ¿sí? Fallece alguien, se tienen que subdividir, los herederos, ahí sí. Los herederos no podrían, o los que si se fraccionara, no se podría fraccionar en parcelas independientes o en predios independientes económicas. Si no se debería subdividir en predios menores a la unidad económica. Eso generando predios de menor superficie, no ya de movida garantizar que no van a poder vivir de la explotación agropecuaria, con lo cual son unidades deficitarias, no generan excedentes suficientes, no generan fuentes de ingresos que permitan que la familia se establezca, es un problema, donde no había un problema, podés generarlo. Esto tuvo esto se pensó, esta ley, en Buenos Aires, una cosa estaba cuando se sancionó de otras implicaciones, implicancias. Una de ellas es que esto regula, por ejemplo, el avance de la frontera country, ¿sí? Esto en zonas fértiles, Gran Rosario, Léase, Santa Fe, por ejemplo, o también en Buenos Aires, se hacen estos aparcelamientos, estos loteos de zonas rurales para hacer country. El problema es que para hacer eso tenés que cambiar la destinación a zona urbana. O si vos mantenés como zona, pero eso implica que cambia mucho el ABL, dramáticamente. Pasa a cotizar por no van a poder el dueño subdividir en pequeños lotes. Más pequeños que la unidad económica. Otro tiene que ver con lo que se llaman los planes de colonización. ¿Qué significa un plan de colonización? Nuevas tierras, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que ha ocurrido en zonas con irrigación. Tenemos zonas áridas, semiáridas, se hacen grandes obras para canalizar ríos,
Pasó esto con el río Colorado, con el río Negro o en Santiago con el Salí. Y lo que se hace es hacer planes de canalización para sumar nueva superficie productiva. Lo pasa en todas las zonas semiáridas, donde no hay riego, no hay actividad productiva posible. Decía, si uno ha ido a Mendoza, a esos lugares que son cerca de los ríos, porque no se hace el riego. Ahora, para hacer eso, se hacen planes de irrigación. Ahora, tenemos la superficie. ¿Cuál es la superficie mínima que deberíamos repartir? ¿Sí? O si tenemos tierras fiscales, hay tierras fiscales o de sucesiones indivisas, cosa que es raro, o de antiguas estancias que quedan bajo la mano del Estado. Entonces, pónganle, tenemos que, por ejemplo, ahora sí también les recomiendo, lean siempre noticias. Hace poquitiendo que habían conseguido con un acuerdo con el municipio de, no Guaminí, uno de estos, zona sur, oeste de Buenos Aires, lotes para empezar a ir familias. ¿Sí? Una suerte de recampesinización o semana. ¿Cuánto repartís de superficie? A cada familia. ¿Cómo lo entregas? Debería hacer es estimar la unidad económica. Las lotes, las parcelas a distribuir nunca deberían ser menores a esta superficie. ¿Sí? Si yo voy a hacer tierra bajo irrigación, también voy a hacer estimar la capacidad potencial, la capacidad real de esa, estimar la unidad económica. ¿Sí? Entonces la tierra a repartir no debería ser menor a la de la unidad económica. ¿Me siguen? ¿Entienden? Es para eso. Bueno, ¿quieren hacemos ejercicios? ¿Hicieron los ejercicios de financiamiento ahí? Los dejo abierto. Si tuvieron dificultad en alguno en puntual. No eran realmente tampoco. No eran muy complejos. El 9 y el 11, a ver. Un pequeño problema que. A ver si me pasa si me perdieron esas hojas. A ver. Si las tengo por acá. Disculpen. A ver, un momentito que la voy a sacar de digital. Espera un momentito que voy a entrar a ver si las rescato. Me falta esa hoja última. A ver. Está cargando. A ver.
El 9 y el 11. A ver. No, no sé, le soy sincero, el 11, si esos son los que no les costaron también. No vamos a hacer ese. No, el que me interesaría hacer es de plan canje. A ver, hace uno más, de que sea de plan canje. El 10. ¿Lo han hecho el 10? El 9 y el 11 son todos los que sean así de cálculos, eso se los había dicho, todo lo que sea cálculo de flujos año por año de los sistemas de depreciación, no los vamos a trabajar en los ejercicios con profundidad, porque nada, me parece que son más proezas aritméticas que otra cosa, me parece que no hacen a la gran cuestión. El 10 sí, pero el 10 lo que pasa, el 10 es calcular el flujo año por año y la composición de qué parte es la amortización del capital y cuánto interés. Eh, nada, eso no se preocupen, eso lo van a volver a trabajar ustedes cuando vean gestión de proyectos, que ahí van a tener que ver cómo impacta esto del financiamiento en un proyecto de inversión. Entonces, ahí lo van a trabajar con más detalle y de manera más sistemática. Para la cursada esta, teniendo ustedes claro, bueno, eso sí tienen que saber de manera teórica, cuáles son los tipos de formas de amortización del capital, eso es una cosa, pero aparte, cómo se calculan, cuánto es, cómo se calcula la cuota del francés y cómo se compone la evolución de los sistemas, o sea, cómo son las modalidades, con eso es más que suficiente. Y después sí tienen que saber lo de las tasas de interés, eso por supuesto, tienen que tenerlo claro, tasa de interés, la cuota y esto de los planes canje. Así que si quieren podemos hacer el ejercicio 10, ¿sí? Vamos a hacer el 10. Acuérdense que para la parte teórica del viernes entra unidad económica, financiamiento y evaluación financiera, ¿sí? Y en evaluación financiera, acuérdense que tienen que saber qué es un proyecto independiente, mutuamente excluyente, conocer los indicadores, ¿sí? Qué es la relación beneficio-costo, beneficio-inversión, qué es el BAN, qué es la TIR, todas esas cosas las tienen que saber, cómo se hacen los ajustes para pasar de una evaluación financiera a una económica, recuerdan los 3 ajustes, todas esas cuestiones sí las tienen que saber. Y después en financiamiento tienen que saber cómo es la caracterización del sistema, cuáles son los componentes, cómo se caracterizan los mercados financieros. Y después cuáles son los instrumentos y ¿qué más de eso? Y eso. Bueno, vamos a hacer el 10. El 10, fíjense que dice, un productor que requiere 22.000 kilos de PDA, fosfato diamónico y 40.000 kilos de urea para su próxima campaña de maíz decide financiarlo mediante un plan canje a cosecha. En octubre el precio del maíz a abril del próximo año es de $112 por tonelada, 6 meses. Y los gastos de comercialización del maíz son $20 por tonelada, 1.5 de impuestos y 2 de comisión, y el interés del plan canje asciende a 1.5 mensual. ¿Cuántos kilos de maíz debería entregar si el precio del PDA es de $6.84 la tonelada y el de urea 510? Plan canje, acuérdense que esto es importante, plan canje consiste en yo voy sacando mercadería, ¿sí? Insumos, y no los pago en el momento. Los voy a pagar cuando coseche con mi producto, ¿sí? El equivalente en tantos kilos de maíz. ¿Por qué hago esta operatoria? Porque es más sencilla, los requisitos no me piden garantías. Sin embargo, la contraparte, el problema que tengo es que el interés que voy a pagar va a ser bastante más alto. Acuérdense que cuanto más riesgos, mayor es el interés. Entonces, el que te presta no lo hace por bondad infinita, sino porque te está cobrando interés. Bueno, vamos a ver. A ver, sabemos que tenemos 22 toneladas de PDA
y 40 de urea. Y lo vamos a hacer con un plan canja de cosecha. En octubre el precio del maíz a abril del próximo año es de 112 dólares por tonelada. Si los gastos de comercialización del maíz son 20, vamos a ver gastos de comercialización. ¿En cuánto? 20 dólares por tonelada de flete, más 1.5 de impuestos y 2% de comisión. 2% de comisión y pues, tenemos que pagar interés. El interés es de 1.5 mensual y es a 6 meses esto, ya me lo está diciendo. ¿Cuánto es que tengo que... ¿cuánto tengo que pagar de impuesto, de interés total? ¿Está bien? 1.5 era, sí, 9% de interés. ¿Entienden por qué? Porque me dice que es 1.5 mensual. Bueno, lo que tenemos que saber, y después me dicen que el precio del PDA es de 684 dólares la tonelada, y de la urea 510. Bueno, ¿qué es lo que harían ustedes primero? ¿Qué habría que saber primero? Tenemos todos estos datos. Primero que tenemos que saber es cuánto debemos de plata. Entonces lo que tenemos que saber es cuánto es el monto de nuestra deuda. Lo que se llama, lo primero sería calcular nuestro M sub 0, ¿sí? Nuestro monto inicial, nuestra deuda. ¿Cómo lo calculamos? Y vamos a ver, nos llevamos 22 toneladas de PDA a un costo de 6.84 por tonelada, dólares, y de 40 de urea a 510. Entonces lo que vamos a hacer es 1. Esto por esto y esto por esto. Esto nos va a dar 22 por 684 más nos da algo así como 35.448 dólares total. ¿Sí? Esto es nuestro M sub 0. ¿Hasta ahí alguna duda? Nada, es fácil. Hasta ahí es lo que nosotros tenemos que devolver del préstamo. En vez de darnos plata, nos dieron insumos. Ahora, ¿cómo lo devolveríamos? Y tendría que ser así. Esto es lo que nos prestan, pero no es lo que tenemos que devolver. ¿Por qué? Porque lo que hay que devolver es ese monto más el interés, ¿sí? Es esto. Lo que hay que devolver es MN, M sub 0 más el interés. ¿Y el interés cómo lo calculo? El interés, vamos a hacerlo lineal, va a ser M sub 0 por el interés. Que dijimos que era 35.448 por cuánto? Por el 1.5 por 6 meses, o sea 0,09. Esto nos va a dar igual a 3.190 dólares. O sea que vamos a hacer 190 más 25.448 nos va a dar un N sub N de 38.638 dólares. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Puedes repetir eso, por favor, Francisco? Desde el M sub 0 se me cortó Sí, justo y no. dale. Lo primero es el M sub 0. Esto es lo que nosotros
nos prestaron. ¿Sí? El M sub 0 es lo que nos prestan, es el capital inicial, pero no es lo que nosotros tenemos que devolver. Siempre hay que devolver más plata. ¿Por qué? Más capital. Porque es el M sub n, que es el monto a devolver, ¿sí? Es el monto final, va a ser igual a el M sub 0 más el interés. Ahora, el interés, ¿cómo lo calculo? Y ya me lo dieron, me dicen que 1.5 mensual, 1.5 por 6 meses, que está por ahí el dato. Entonces, lo que voy a hacer es 1.5 por 6 me da 9%, con lo cual lo que voy a hacer es el M sub 0 por el interés, 0,9, me da el I. Entonces, si hago M sub n como M sub 0 más I, me da $38.638. Ahora, eso es lo que yo voy a tener que devolver en capital. Pero yo lo que quiero saber es lo siguiente. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué cantidad de maíz? ¿Cuántas toneladas de maíz es eso? Porque yo no voy a ir a pagarle con plata, voy a darle maíz. Entonces, lo que tendríamos que saber es esto. M sub n igual a precio por cantidad. ¿No? ¿Me siguen? ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo lo construimos. ¿El M sub n lo tenemos? Sí. ¿El precio lo tenemos? Sí, pero ojo, ¿qué precio tenemos nosotros? Nosotros tenemos el precio bruto tenemos. ¿Y nosotros qué precio necesitamos tener? El precio neto. Entonces, el precio neto va a ser igual al precio bruto menos impuestos menos gastos de comisión. ¿Sí? El precio neto va a ser igual a, vamos a sacar los impuestos. ¿El precio bruto cuánto era? 102. Los impuestos son de 1.5. Es algo así como 1.68. El otro es, va a ser eso. 1.68 y 2.24. Entonces vamos a hacer 112 menos 1.68 menos 2.24. Esto me va a dar 108.0. Francisco, falta Nuestro precio neto. calcular el flete también, restar del flete, ¿no? Ah, estaba el flete, Es perdón, otro sí. gasto. Sí, no lo había visto. Sí. Acá. Perdón. Me está faltando entonces el flete, que es de $20 por tonelada. Poner acá entonces $20. Todo esto por tonelada. Todo por tonelada. Tenemos 108 menos 20. Ahora sí, el precio neto, gracias por la observación, es 88,08. $88 la tonelada. Ya tenemos nuestro precio neto. O sea, los precios ya con todos los descuentos. Entonces, tenemos esto. Y tenemos este, que estaba de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la cantidad. La cantidad va a ser igual al M sub n dividido precio neto. O sea que lo que vamos a calcular es 35.448. No, perdón, 38.638, sí, dividido 88. Nos da 439 toneladas de maíz. ¿Sí? El resultado son 439 toneladas de maíz.
Ya que yo me llevé todo esto y después al finalizar la temporada, la campaña, pago con maíz al acopiador o a la cooperativa. ¿Me siguen hasta ahí lo que hicimos? A ver. De sistema de financiamiento yo les recomendaría que se focalicen entonces en Warrant, en el cálculo de la cuota del sistema francés, si es importante, y en bueno, en los planes canje y en los cálculos de todas las conversiones, tasa nominal anual a tasa efectiva a tasa real o a tasa convertida de dólares a pesos, ¿sí? Que esos son todos mecánicos, aparte no los van a tener que saber de memoria porque van a tener en su casa, o sea que van a tener ahí los apuntes. Que les voy a decir, no tengan abiertos, van a tenerlo abierto, así que digamos, esos no son ejercicios complejos, ¿sí? Todo lo que sea de desarrollo de las tasas de interés, de los sistemas de amortización, no se metan demasiado. 8808. 88. A ver. A ver, ¿qué más tenemos esto? Evaluación de proyectos, acuérdense que está el librito de Marcela y el de la guía, que les envié ya. De unidad económica está lo de González Pagliettini y el otro está acá en la guía de financiamiento. Ahí está todos los costos de remuneración, que ya lo hemos visto, y las contrapartidas. La tasa de interés, que ahí tiene que ser su tasa nominal, efectiva, real, cómo se cubren los servicios de deuda, cómo se amortiza el capital, qué son los diferentes sistemas, y cómo es ¿qué más? Algunas cuestiones, esto que hemos visto de la instrumentación de ¿para qué sirve el crédito agropecuario? ¿Se acuerdan que eso les envié el PowerPoint? Que ahí está bastante claro y sintético para qué sirve el financiamiento, cuál es la utilidad. Sí, ahí les explico, Iván. ¿Cuál es la utilidad ¿cómo es? Del sistema financiero, del financiamiento en el sector agropecuario? Sí, debido a las características que tiene el sector, ¿qué acciones, para qué se utiliza? ¿Cuáles son los usos más usuales? ¿Sí? Eso también sépanlo. Objetivos y funciones del crédito agropecuario es una típica pregunta teórica. ¿Sí? Esto de que es para capitalizar, para compensar bajo nivel de rentabilidad, para compensar estacionalidad, para promover el ordenamiento territorial, promoción diferencial, etc. ¿Sí? Estas cosas tienen que estudiárselas. Ahí ya que les mandé el PowerPoint, fíjense que ahí está bastante detallado, hay un punteo que está bastante claro sobre eso. Y son 2 o 3 filminitas que están, un punteo muy claro de qué características tiene el sector y entonces cómo el financiamiento trata de solucionar esos problemas característicos sectoriales. Me preguntan acá del indicador del IBAN, ¿sí? El IBAN tiene la característica, nosotros no lo hemos trabajado demasiado, hay otro indicador que es más útil, a mi parecer, ¿no? Que es la relación beneficio-inversión. Ambos dos pueden servir. ¿Qué es lo que hace el IBAN, al igual que el beneficio-inversión? El IBAN lo que hace es
dividir el BAN sobre el nivel de inversión, ¿sí? Ese indicador es uno. Que hay otro similar, que es el que yo siempre utilizo más. De hecho, el Iván no lo preguntamos, yo por lo menos no lo utilizo. Hay otro indicador, nosotros vemos algunos, después hay muchas más baterías de indicadores, llaman pruebas ácidas, pruebas líquidas, para ver muchas otras variables. Nosotros no nos metemos demasiado con eso. Vemos los indicadores más usuales, que son los que se usan en el 90% de los casos. El IBAN va en inversión, y si no, beneficio inversión, que lo que va a hacer es los beneficios netos incrementales actualizados positivos, dividido los netos incrementales actualizados negativos, haciendo la asunción de que positivos son beneficios y los negativos son inversión. Entonces, el IBAN van sobre inversión como beneficio inversión, que es actualizados positivos sobre negativos, lo que buscan ambos dos es criterio de aceptación, en realidad siempre tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Son 100 unidades con el módulo, esto se mide en módulo. Pero ¿qué ocurre? Ninguno de los dos nos dan criterios de aceptar o rechazar un proyecto, pero en realidad, ¿por qué? Porque para calcular esto, ¿qué es lo primero que hice yo? Mucho antes. Estimar el BAN. Entonces, el BAN siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Si el BAN era mayor o igual a 0, está todo bien. Si es menor a 0, nunca vamos a calcular esto porque ya lo descartamos de movida. El BAN es lo primero que miramos. Si eso no funciona, el resto es de palo, no nos sirve. Entonces, esto se ve al final. ¿Para qué nos sirven estos indicadores? Los dos cumplen el mismo rol. Ambos dos es para hacer criterios de prioridad o ranking. ¿De qué tipo de proyectos? Proyectos independientes. ¿Por qué los proyectos independientes? Proyectos que, acuérdense, esto es importante, la definición de independiente son proyectos que la ejecución de uno, tenemos el proyecto A, B y C. Un proyecto va a ser independiente cuando la ejecución de uno no invalida la ejecución del otro. Pero sin embargo, no podemos ejecutar los dos a la vez porque no tenemos capital, no porque haya restricciones técnicas o de objetivos. No podemos porque no tenemos plata o capital disponible. Si lo tuviéramos, haríamos A, B, C, D y los que quisiéramos. Pero entonces, como no lo tenemos, y ahí van los ejemplos. En una misma empresa podría ser, tengo 4 carpetas con opciones diferentes. Pongo energías renovables, ¿sí? Pongo unos paneles solares y una energía eólica, opción A. Cambio la camioneta, cambio el tractor o pongo algún sistema de tractor, o modifico mi sistema de riego, o pongo un sistema de venta, armo un local para hacer ventas locales, o sea, venta directa. ¿Puedo hacer todo al mismo tiempo? Sí, si tuviese o mejor dicho, primero, ¿hacer un invalida y ejecutar los otros? No. Si tuviese la plata, haría todo junto. O podría ser otra opción. Opción A, pongo un sistema de energía solar en mi empresa, en mi fábrica, donde fuera. Opción B, invierto en algún otro emprendimiento comercial, ¿sí? Pongo un negocio en el centro del pueblo. O por ejemplo, somos un municipio. Opción A, ponemos la planta de tratamiento de aguas. Opción B, una planta de efluentes líquidos, de residuos sólidos. Opción C, tratamiento de residuos domiciliarios, RCU. ¿Hay alguno que invalide ejecutar el otro? No, en realidad los tres serían buenísimos hacerlo. Sin embargo, nosotros nos va a llegar fondos de saneamiento ambiental, cualquiera sea, y tiene un límite acotado. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál hacemos. Esos son proyectos independientes. La ejecución de uno no invalida la ejecución de los otros. Sin embargo, yo tengo que establecer criterios de prioridad o de ranking para ver cuál es la opción más eficiente. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, primero todos los que tienen van mayor o igual a 0, si no, ni compiten. Pero después, tengo que decir cuál es mejor. Bueno, para eso vamos a utilizar este tipo de indicadores. O el BAN o
el IBAN, perdón, o el beneficio inversión. ¿Qué es lo que van a hacer ambos dos? Lo que van a hacer es darnos una suerte de idea de eficiencia en el uso de los recursos o de la inversión. ¿Por qué? Porque lo que hacen es comparar el flujo de fondos, en este caso el positivo, en este total, dividido el capital invertido. Entonces me da una suerte de retorno por peso que puse o que inmovilicé. Si pónganle que me da 1.08, ¿sí? O 1.30. Esto significa que por cada peso que inmovilicé obtuve a lo largo de todos estos años 8 centavos. O acá, por cada peso obtuve 30 centavos. Entonces, si pónganle que este es el proyecto A y este el B. Si este me da 1.30 y este 1.08, está claro que me va a convenir este. ¿Y por qué es importante este indicador? Porque como no tiene magnitudes, en realidad lo que hace es eliminar el efecto del tamaño del proyecto. El BAN es un indicador muy útil, como ya vieron, pero sin embargo, como se mide en unidades, en unidades monetarias, ¿sí? Finalmente lo que me está dando, si se quiere, es el tamaño del proyecto. Es un indicador, si se quiere, en términos físicos, del peso. ¿Sí? Los kilos del proyecto. Si es grandote, pesa mucho. No significa que sea rápido el bicho, significa que es grandote nomás. Eso es lo que me da el BAN. ¿Qué ocurre? Puedo tener un proyecto que genera flujos positivos, pero que puede tener varios años, de 20 años, y que requiere unas cantidades ingentes de inversión, una millonada alto. Ahora, este sería el proyecto A. Ahora, yo podría tener un proyecto B que el volumen total invertido sea menor, los años sean menores, también va a generar un BAN más chico. Pero porque tiene que ver en una relación directa con el tamaño. Va a dar un BAN mucho más chico. Ahora, cuando esto yo lo llevo a otro indicador como el IBAN o el beneficio de inversión, ahí me cambia la historia. Y yo veo que el B, si bien tenía un BAN más chico, positivo, pero más chico, me da un BAN, un IBAN o un beneficio de inversión más alto. ¿Por qué? Porque el retorno por peso inmovilizado es mayor. Si se quiere, si esto era el BAN, ver el tamaño del bicho, del proyecto que estoy viendo, de generar movimiento, que es lo que a mí me interesaba. ¿Sí? Esto es para proyectos independientes, mutuamente excluyentes. No se utiliza esto, sino que el único indicador que se utiliza para criterios de prioridad o ranking es el BAN. Y chao. ¿Por qué? Porque lo que buscan los proyectos plantean un objetivo, pero es un objetivo común para todos los caminos. Podemos tener diferentes caminos. Camino B, camino A, camino B o camino C. Uno más largo, uno más corto y uno más retorcido. Pero todos buscan el mismo resultado. Problema tecnológico, social o lo que fuera, tengo diferentes formas de resolver lo mismo. ¿Cómo lo hago? O con la opción A, B o C. No puedo hacer todo a la vez. Porque muchas veces es imposible tecnológicamente. La forma más para zonas de secano o para sistemas de tratamiento de efluentes. Tenés 3 o 4 opciones tecnológicas, no puedo usar todas. ¿Sí? O por ejemplo lo que se planteaba en su momento con el tratamiento de la pasta de la pulpa de madera para el papel. ¿Se acuerdan cuando estuvo el conflicto Bosnia? Bosnia tenía 2, 3 tecnologías disponibles, que había una fuerte discusión sobre cuál era la mejor. Había una que generaba más BAM, pero no optimizaba el proceso de flujo, era una sola de ellas. Y yo no podía, una vez que tomé la decisión, porque había que hacer una cantidad de inversiones enorme, yo no soy especialista en el tema, pero ese debate había estado muy presente, ¿sí? Si eran con cloro,
si era con enzimas, si era con tratamiento combinado. Había toda una serie de cuestiones, sin ser especialista, algo recuerdo de eso, pero era claro que si se tomaba una opción no podía hacer otra. O si yo hago un sistema de riego, si hago riego por goteo no puedo hacer riego por inundación. ¿Por qué? Porque hasta se modifican versiones asociadas, o sea que era una opción u otra. Y entonces, en estos casos, en los mutuamente excluyentes, sí es importante. ¿Sí? ¿Me siguen? Preguntas de ese estilo. Les diría por eso, para el jueves, que sacamos de Yapa una clase más, hagamos de repaso, principalmente teórica, si les parece. Revisen los materiales, tengan dudas y las podemos ir trabajando. Aprovechen este changuito. Bien, no se olviden, les pido encarecidamente que se anoten en el colaborativo cuál es, en qué horario prefieren rendir, ¿sí? O a la mañana, a la tarde, y si ponen el horario, perfecto. Trataremos de cumplirlo en la medida de lo posible. Desde las 8 ya abre el boliche, así que no hay ningún problema. ¿Preguntas? No estamos, muchachos. Profe, una pregunta con respecto al ejercicio 8 de evaluación del proyecto. Sí, a ver, déjame ver cuál es. Sí, sí, dime. Yo no sé si es una cuestión de que lo malinterpreté yo o está bien la nomenclación, pero donde dice beneficio con proyecto, ¿no sería, perdón, costo con proyecto, ¿no sería el costo operativo total? O sea, No entiendo. ¿Por qué? Sí, bueno, es el costo operativo. no, porque en todos ¿Por qué? los ejercicios a mí me costó bastante sacarlo porque, digo, no lo interpretaba porque siempre diferenciamos la situación con proyecto de la situación sin proyecto, nunca teníamos todo junto. Perdón, se me cortó ahí un pedacito. ¿Por qué? Porque siempre los costos los tenemos discriminados entre la situación sin proyecto y con proyecto. Y acá sería que están los dos juntos, ¿o no? Porque los costos se me corta cuando me haces hace propósito. Porque nosotros discriminamos los costos Porque sin los proyecto costos se... de los costos con proyecto. Y acá están los dos juntos. No, pero no es que están los dos juntos. Acá está una tabla que te dice cuál es con proyecto y otro sin proyecto. Pone una tabla descriptiva nomás. Tenés que poner beneficio sin proyecto 750.000. Ese beneficio se te va a mantener constante todo el proceso. Porque en realidad vos lo que haces es o tus ingresos, sino que lo que haces es disminuir los Claro, costos. sí, Entonces, el beneficio lo mantenés sin proyecto, igual que con proyecto es 80.000 y a partir del año 2 va a ser de 35.000. claro. Pero, Y ya. bueno, está bien, Y está bien. y digamos, se mantiene constante a 35. ¿Entendés eso? O sea, no es que tenés el mismo año 80 y 35, sino que es 80, año 0 y 35.000. Y ya queda 35.000. Ok. Y este
típico proyecto, digamos, cuando uno hace por eso una inversión de mejora en eficiencia energética, ocurre esto. No suelen aumentar los ingresos, porque no metiste nada en la variable, tenés menores costos. Reemplazo de energía eléctrica por energías renovables tendría subsidios. Eso estaba antes en algunos países de Europa, después lo modificaron. Se iba a hacer en Argentina a partir del 2016, pero eso quedó en la nada, en realidad quedó con 4 amigos y no se prosperó. Sería interesante que se hubiese implementado algo así, no ocurre. O que uno pudiese vender energía eléctrica al sistema. Eso ocurre en Alemania, no acá no. Es relativamente complejo, requiere bastante inversión, pero no. Mi hermano trabaja en eso. Pero bueno, acá no. O sea, por ahí uno podría tener ingresos. Bueno, más preguntas. Si no, si estamos, nos vemos el jueves. Ahí péguense una revisada a todas las preguntas teóricas y muy puntual también. Bueno, estamos más o menos. ¿Cuál de los ejercicios de evaluación priorizamos? El 8 me dio re mal, me dio negativo el van. No sé, o sea, no, que no vamos a evaluar son ejercicios larguísimos, eso teniendo claro. Lo que más nos importa a nosotros es que sepan cuándo va, digamos, cuándo se va la inversión, si hay recupero, cómo se estima, la cuestión más metodológica es importante. Y lo otro es que sepan para el tipo de proyecto independiente, mutuamente excluyente, cuáles son los indicadores correctos. O sea, si yo les tiro flujo de fondos, que puedan decir, bueno, si es independiente o si es mutuamente excluyente, ¿sí? Eso. Más importante el criterio que las proezas al 15 años no le vamos a tomar de proyecto. No se preocupe. Acá hay más cosas. A ver, en el ejercicio 6 de financiamiento. Ejercicio 6B. Sí, a ver, en el 6B, si la TIR es del 15%, 15.7 no les conviene, ¿sí? Acuérdense que la TIR es, si la tasa de interés es mayor a la TIR, bueno, aunque sea 15.7 ya es negativo el BAN, se rechaza, ¿sí? De unidad económica, bueno, ahí le van a mandar las correcciones.